Situando la vida de Gandhi en su contexto histórico, podríamos pensar en tres momentos claves. El primero es la Primera Guerra Mundial. Él le toca vivir los problemas derivados de la guerra. Durante ese tiempo hay grandes problemas en la India. La India pone una gran cantidad de tropas al Imperio Británico y también pone la gran cantidad de muertos, bastante grande. Nos podemos dar cuenta también de que durante esta época los ingleses incumplieron sus ofrecimientos, incumplieron con las leyes rompiéndolas. También se da el problema de que restringen la actividad política de los hindúes y empiezan a matar a muchos civiles. Durante la Segunda Guerra Mundial restringieron las actividades del Congreso, apresaron a sus dirigentes y continuaron con las grandes matanzas hacia los civiles. Y el tercer evento en donde situamos la vida de Gandhi en su contexto histórico es en la independencia de la India. Él está presente en el Parlamento de Londres pidiendo por la libertad de su pueblo. Según mi percepción, los estimados televidentes que en estos precisos momentos nos ven y nos escuchan querrán saber dos cosas. Primero, ¿en qué consiste la resistencia pasiva empleada por Gandhi? Y después de esa respuesta, ¿crees, Freddy, de que en Guatemala pueda erradicarse la violencia con la no violencia? Claro que sí. Hay que reconocer, por ejemplo, lo que Gandhi nos decía, que la fuerza bruta es una cualidad de los humanos, ¿verdad? Y que el poder es de los excluidos. Y esto realmente nos lo recoge la normativa constitucional 45, en donde nosotros como ciudadanos acá en Guatemala podemos resistirnos de manera pacífica en una desobediencia civil en contra de actos ilegales por parte de las organizaciones del Estado. Lógicamente, esa desobediencia civil tiene que ser no violenta, ¿no? Recuerdo muchísimo en alguna oportunidad en 1993 la desobediencia civil en Guatemala en contra del golpe de Estado de Serrano Elías, en donde la lideraba el procurador de los derechos humanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de un golpe de Estado. Eso es un ejemplo en Guatemala de la desobediencia civil no violenta. Aunque nosotros podemos ver de una u otra forma que ese poder constitucional que nos lo otorga la desobediencia civil con acciones no violentas tiene que ser organizada, lógicamente ilegal, ¿verdad? Pero humanitaria, respetuosa, sin mermar o restringir los derechos de los demás ciudadanos. Lógicamente, este tipo de manifestaciones tiene que ser inédita. Por ejemplo, todo lo que se puede lograr no tomando carreteras, todo lo que se puede lograr no quemando llantas, todo lo que se puede lograr no dejando a los niños sin escuela, sin estudio. Hay muchas cosas que se pueden hacer de manera inédita. Trabajar más de la cuenta, más de las 8 horas, por ejemplo. Entonces, en este sentido podemos ver que también el legado de Mahatma Gandhi en la no violencia se otorga dentro del poder social en nuestras manifestaciones cotidianas. Podemos ver en cierto sentido que la misma Constitución guatemalteca tiene un enfoque social. En su primer considerando nos llama que el ser humano es el núcleo central, básicamente en el respeto de los derechos humanos y donde radica la familia, ¿no? Y en esa preocupación constitucional, en ese gran principio constitucional, nosotros los ciudadanos no hemos realmente exteriorizado en los grandes principios, no hemos definido, no hemos accionado los grandes principios que la misma Constitución nos otorga. Por ejemplo, tenemos una falsa idea del poder social.
El poder social, fíjense que aquí, en contrario censo en Guatemala, el poder social lo ejercen los partidos políticos manipulando a la ciudadanía, cuando el poder social es al revés. Es cuando la ciudadanía, lógicamente, manifiesta sus nobles intenciones de un desarrollo progresivo para el bienestar de un Estado. Pero bien, también nos decía Gandhi que la pérdida de la libertad en los ciudadanos, en nosotros los individuos, lógicamente la perdemos por nuestras propias debilidades. Por ejemplo, podemos ver cómo es posible que en nombre de Alá se vayan a destruir 2 torres gemelas y se pierden más de 4,000 vidas humanas. Ese es un poder violento ejercido de muy mala manera. No es posible que en nuestro país podamos elegir presidentes o jefes de Estado o diputados que hayan violentado los derechos humanos de la ciudadanía, por ejemplo. No podemos manipular a las masas dando versiones totalmente fuera de cualquier alcance humano en cuanto a la espiritualidad de Cristo o de la religiosidad misma. Básicamente nosotros tenemos que ir preocupándonos un poco más en las nuevas generaciones de poder ver de manera inédita cuáles son los cambios cualitativos y cuantitativos que podemos ejercer dentro de las aulas universitarias. Si nosotros podemos ver qué es lo que estamos construyendo en el país en las aulas universitarias. Estamos creando los futuros gobernantes con acciones violentas. Pero yo creo que tenemos que ir revisando y reconstituyendo básicamente contenidos académicos más propios que puedan generar unos nuevos desafíos básicos para la no violencia en nuestro país. Hace poco, antier, se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Solo para el día jueves habían 498 denuncias de violencia intrafamiliar en Alta Verapaz, solo en nuestro departamento. De ese, el 10% ha sido investigado por el Ministerio Público, ¿verdad? Lógicamente, si la actividad violenta está en la familia, entonces tenemos que ver de una u otra forma cómo logramos que alguien pueda denotar desde un inicio que un niño está siendo violentado. Bueno, se ha detectado el bullying, pero ¿qué vamos a hacer en esa actitud no violenta? Yo creo que el legado de Gandhi nos da la fortaleza básicamente de que no podemos seguir nosotros huyendo y obedeciendo lógicamente a la legitimidad de una desobediencia civil. Yo creo que nosotros los ciudadanos tenemos que ir retomando de alguna u otra manera que la no violencia y la desobediencia civil como un legado de Mahatma Gandhi es una alternativa en nuestro país, pero también es una opción que nosotros, los excluidos del poder, ¿verdad?, nos hemos autoexcluido del poder. Si nosotros revisamos otros grandes principios como el legado de la no violencia, nos dice otro principio constitucional que el poder radica en el pueblo. Es el artículo 152 de la Constitución, dice que el poder radica en el pueblo, ninguna persona, entidad, partido alguno se puede abrogar esa actitud y ese derecho, sino que lo tenemos nosotros. Y más de alguna vez podemos haber oído, yo he oído varias veces que los representantes distritales de nuestra región, que son los diputados, dicen, es que nosotros nos han delegado el poder. Y eso es cierto, lo hemos delegado de manera temporal, pero le hemos delegado al representante de nuestro departamento el poder soberano de la ciudadanía para que nos defienda, no para que asalten el poder con sus negocios. Yo creo que esta es una actitud básicamente en donde recordamos que en el pasado podríamos ver de una u otra manera que Mahatma Gandhi luchaba contra la extrema pobreza en la India,
¿verdad? Es algo que nosotros miramos en nuestras comunidades y en nuestras aldeas de una u otra manera, de ver que el excluido en nuestro país es el que tiene el verdadero poder social para hacer los cambios inéditos dentro de nuestra propia sociedad, de una manera organizada y respetuosa de estas alternativas. Yo soy un gran admirador de Gandhi. Me gusta hablar de Gandhi. Yo no sé si fue cuando apareció la película o yo ya antes había leído cosas de Gandhi y me entusiasmó la película. Yo sí creo que es una de esas vidas que dejan huella, no solamente para su país, sino a nivel mundial. Escuchando a Freddy, me queda esa espinita de que quede más claro lo siguiente. Da la impresión de que este mundo se divide en dos, los violentos y los no violentos. Los violentos ya sabemos quiénes son y cómo actúan. Los no violentos, ¿quiénes son? Los que no hacen nada. Y yo alguna vez, oyendo hablar de Gandhi, yo entendía eso así. Es un gran apóstol de la no violencia. Y entonces vemos que le dan palos y aguanta. Y vemos que soporta discriminación y la soporta. Es un apóstol de la no violencia activa. Entre nosotros tenemos demasiada gente que es no violento, pacífico. Pero pareciera que pacífico significa dejar, soportar, aguantar. Entonces, la señora que es violentada, aguanta. Eso es ser pacífico. No, la propuesta de Gandhi es militante. Es una propuesta política. No hay que ser violentos, pero hay que ser activos. Y hay que encontrar soluciones. Y no se trata de ni matar ni golpear al violento, pero se trata de vencer al violento, de ganar batallas. Si él proponía la huelga de hambre, era como una medida política para lograr sus objetivos. Y se crea una crisis impresionante en toda la India y al final, cuando ya está casi muriéndose, le aguantaron la huelga un tiempo, no recuerdo cuánto tiempo duró, pero ya cuando estaba a punto de morirse, es que se rinden y el Parlamento, creo que es el Parlamento, aprueba, porque no pueden permitirse que el gran hombre vaya a morir por culpa de ellos. Él midió sus fuerzas. Entonces, esta dimensión de que sea activo, de que tenemos que participar, que estaba diciendo Freddy, es un mensaje, un legado de Gandhi para una sociedad como la nuestra. Solo quisiera, para terminar este tema, recalcar en algo que decía Fray Luis Miguel, en cuanto a que Gandhi decía de que a él no tanto le afectaba los actos de los malos, sino lo que le horrorizaba era la indiferencia de los buenos. Y eso es algo que hemos repetido y que quisiéramos dejar en ustedes, amigos televidentes, de que, como dicen vulgarmente, los buenos somos más, pero generalmente no activamos, pues dejamos que sean unos, que sean otros, que sean los mismos de siempre los que estén sacando la cara. Yo creo que eso horrorizaba a Gandhi. Y creo que es una lección muy importante que tenemos que ver el día de hoy para que realmente, si queremos que las cosas cambien en Guatemala, yo creo que tenemos que participar todos.